a ti. Muchas gracias, Roberto. Gracias, Douglas. Gracias a todos los que están hoy en este mediodía para ustedes, 3 de la tarde para Argentina. Es un halago para mí, es un gusto enorme poder servir en la nación de ustedes. Les cuento que durante muchos años hemos tenido mucho apoyo de parte de FINEC Honduras hacia Argentina. Hemos tenido muchos soldados fraternos de Honduras que han estado en Argentina sirviendo, dando saheles, apoyando. Y la verdad es que cada vez que he estado en la nación de ustedes me han tratado muy, pero muy bien. He participado de la reunión mundial que se hizo en San Pedro y realmente el amor recibido ha sido enorme y para mí es muy grato poder servirles en esta tarde. Les cuento que mi vida siempre trato de llevarlo un poquito para atrás y vengo de una segunda generación muy trabajadora, hijos de inmigrantes que vinieron de Italia, España, Francia. Mis abuelos es una mezcla de 3 naciones, por el lado materno y por el lado paterno. Esa segunda generación, una generación por el lado materno muy humilde, de un lugar que se le llama el Delta del Tigre, en Buenos Aires, que es un lugar que hasta el día de hoy es muy, muy silvestre, no hay luz eléctrica, no hay carros, no hay calles, es todo agua y es un delta. Las calles son ríos y bueno, la gente vive ahí, es una zona muy descampada, es como un campo entre ríos. Y ahí nació mi madre, mis abuelos se conocieron en ese delta y bueno, venimos de esa generación, tengo un hermano, mis padres también de una cultura muy fuerte del trabajo, mi madre al no haber secundaria, colegio secundario en este lugar que les mencioné, deciden vender lo que tenía mi abuelo en ese momento y se van a la ciudad y ahí hace el secundario y después se recibe de docente, fue maestra durante muchos años, hizo una carrera docente muy, muy buena. Mi padre entra de cadete en un banco a los 14 años y se jubiló hace muy poquito con 65 años de banco, también habiendo hecho una carrera muy interesante. Con mi hermano somos la primera generación que tuvimos la suerte y el apoyo de nuestros padres para hacer una carrera universitaria. Los dos terminamos por primera vez en ambas generaciones una carrera universitaria. Mi hermano es psicólogo, yo estudié la carrera de Comercio Internacional. Y, y he tenido una infancia muy linda, una infancia y una juventud marcada por 2 cosas que me pegaron fuerte. Una fue la separación de mis padres cuando tenía 13 años. Hoy, lamentablemente, hablar de separación matrimonial es algo normal, quizás en la sociedad. En aquel momento no era tan así. Recuerdo que yo comenzaba el secundario y en la clase era el único que tenía padres separados. Fue un golpe duro para mí. Y lo otro que me marcó fue una enfermedad que mi madre tuvo a los 37 años, después de separarse de mi padre, una enfermedad que la postró en una cama y que tuvo que jubilarse de una carrera que estaba haciendo muy interesante dentro de la parte educativa. A los 37 años tuvo que dejar todo y eso me impactó porque mi madre no tenía hermanas y bueno, nos tuvimos que hacer bastante cargo con mi hermano de la salud de ella. Eh, por los 18 años más o menos de mi edad, mi madre tiene que emigrar a unos 900 kilómetros de Buenos Aires por el clima. Buenos Aires es muy húmedo y tuvo que irse a un clima más montañoso y seco. Así que bueno, mi juventud fue estando muy cerca de mi hermano, de los 17 a los 18, 20, 20 y pico, viviendo solos. Eh, Comencé a trabajar desde los 13, hoy tengo 48 años y nunca dejé de trabajar, desde los 13 años hasta ahora. Eh, Vengo de una clase bastante media, no tuve necesidad de salir a trabajar por comida, pero sí trabajaba para tener las cosas básicas de un niño, de un joven que quiere tener y que a lo mejor tus padres no te pueden dar. Así que esa cultura del trabajo que venía de mis abuelos, de mis padres, es algo que lo llevamos muy en la sangre con mi hermano. Y sobre el final de mi carrera de comercio internacional,
consigo trabajo en una empresa alemana y ahí empiezo a hacer una carrera interesante en esta empresa. Hago un paréntesis, mi juventud, no sé si llamarla por la libertad que tenía de vivir solo, fue una juventud bastante descarrilada en algunos sentidos. Si bien nunca entré en adicciones, fueron balas que me pegaron siempre muy cerca, tanto el alcohol como algunas drogas. La verdad que nunca fui una persona bastante equilibrada, pero de un entorno bien complejo. He tenido un pasado también muy fuerte en lo que es la libertad sexual y bueno, todo eso son cosas que hoy, estando mirando para atrás, son cosas que me arrepiento, son cosas que no me gustaría que mis hijos pasaran por eso, pero bueno, son cosas que las tengo que mencionar porque formaron parte también de mi vida y, y lamentablemente fruto de ese descontrol he perdido grandes amigos. Tenía un amigo que era como mi hermano y a los 20 y pico años, dejando 2 hijos, falleció por exceso de drogas y así tuve otros casos de accidentes también por excesos. Eso también marcó un poco mi vida, pero siempre había algo que me sacaba de esos peligros. Y bueno, creo que también el estudio, el deporte me ayudó a buscar siempre otro camino. Y sobre el final de mi carrera, que comienzo a trabajar en esta empresa que le mencioné, conozco a quien es hoy mi esposa. Venimos de dos realidades muy distintas. Ella viene de una familia muy grande, de 8 hermanos, padre médico, estudió en colegios privados, yo estudié en colegios del Estado. Ella venía de una clase media alta, yo de una clase media baja, lugares donde yo vivía de chico, un lugar bastante, no digo peligroso, pero en una zona que no era muy linda. Ella vivía en las zonas más lindas de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, todas esas diferencias que eran muy amplias entre lo que era ella y mi entorno, creo que nos enamoró mucho. Ella venía de una familia en donde los valores de la familia eran muy importantes, los valores cristianos eran muy importantes, y yo venía de una familia rota, de tener muy poco conocimiento de Dios. Cumplí con los rituales de una sociedad y nada más que eso. Eh, bueno, eso fue creo que lo que nos enamoró. Me impactó mucho lo importante que era Jesucristo en la familia de mi esposa. Cada vez que había un problema en esa familia, todo se solucionaba con oración, todo era unión, unidad. Y los valores de la familia fue algo que me gustó mucho. Una familia tan grande, tantos hermanos, tíos, primos, se juntaban todos los fines de semana a compartir en familia y yo venía de algo totalmente distinto. Por finales de los 90, en el año 2000, 99-2000, nos casamos con mi mujer y al poco tiempo aparece una crisis muy fuerte en Argentina, donde perdemos todos nuestros ahorros, quedan en un banco, el banco desaparece y perdemos todo. Y al poco tiempo me sale la oportunidad de irme, de un crecimiento profesional para irme a vivir a Panamá, tomando la responsabilidad de México, Centroamérica y países del Caribe, con base en Panamá. Así que por esos problemas que habíamos tenido en mi país y también por crecimiento profesional, tomamos la decisión de irnos. El desarraigo fue muy fuerte para todos, pero principalmente para mi esposa, porque mi esposa trabajaba, mi esposa tenía una familia, como les dije, muy amplia, una contención muy fuerte de sus amigos. Teníamos nuestra primer hija, era la primer nieta en la familia del lado de mi esposa. Entonces todo eso llevó a que la salida o salir del país no fue tan fácil, fue mucho dolor para todos. Y recuerdo cuando me despedía de mi suegra en el aeropuerto llorando, ella me dijo: Juan, en algún momento donde tengas problemas, ten en cuenta que Dios existe, que Dios va a estar cerca tuyo, y no te olvides de saber que ese Dios va a estar cerca tuyo. La verdad que no le di mucha importancia. Comenzamos nuestra vida en Panamá. Los comienzos en lo profesional fue muy bueno, pero para lo que era la vida de mi mujer no fue tan así.
Ella es contadora, creímos que iba a poder conseguir trabajo, que iba a poder estar ocupada, y se dio todo lo contrario, no consiguió trabajo, no tenía amigas porque no tenía la contención que tenía en su país. Entonces pasaba todo el tiempo en su casa y yo pasaba todo el tiempo viajando, estaba mucho tiempo recorriendo las naciones que tenía a cargo, y todo lo profesional y económico crecía, pero así como crecía lo económico, todo lo que era la parte personal mía, había un vacío muy grande, era como que era proporcional, subía la parte económica y profesional y cada vez sentía un vacío muy grande dentro mío. La relación con mi mujer empezó a deteriorarse por lo que les conté, no era un marido presente, los fines de semana estaba cansado. Yo hoy mirando para atrás les puedo asegurar, muchachos, que yo era un adicto al trabajo, era una persona que le dedicaba muchísimo tiempo al trabajo. He tenido casos de darle la vuelta al reloj y seguir trabajando, dormir en el piso y seguir trabajando, despertarme a las 2 3 de la mañana y ponerme a trabajar. Era lo principal en mi vida, era el trabajo, y siempre uno se autoengaña porque decía, esto lo hago por el bien de mi familia, lo hago por el bien de mi mujer. Y cuando uno llega a una situación como la que yo llegué, lo económico no hace absolutamente nada, lo profesional no hace nada. Y era el momento, quizás uno de los momentos más complicados de mi vida. En ese momento yo estaba haciendo negocios con un empresario panameño, quizás algunos los conocen, se llama Julio Arias, de Panamá, eh, y no nos conocíamos mucho. Y un día en una de las reuniones que teníamos de negocios me dice, mañana Juan, ¿qué tenés que hacer al mediodía? Digo, no, al mediodía no tengo nada. Me dijo, te invito a almorzar al Sheraton. Bueno, perfecto. En mi cabeza estaba que estábamos continuando con nuestros negocios y íbamos a seguir charlando ahí. Cuando al día siguiente voy a esa invitación, me encuentro en el hotel mucha gente y muy bien vestidos, veo empresarios que algunos conocía y me llamó la atención. En el medio de eso estaba la persona que me invitó, me dijo, Juan, vení por acá, servite la comida, sentate en esta mesa, me presenta a la gente. Yo no entendía nada, sinceramente no entendía nada. A los minutos se paró una persona como Douglas a dar la visión de fraternidad, después una persona como yo a dar el testimonio, y la verdad que me sentí incómodo cuando en la visión mencionaron a Dios y mencionaron el Evangelio completo. Me sentí engañado por el que me invitó, tenía ganas de irme. eh, y el testimonio me impactó, el testimonio lo dio una persona de Nicaragua, era un testimonio muy duro que me impactó. Y sobre el final dicen, bueno, aquellos que vinieron por primera vez, y les contamos que hacemos un ejercicio donde todos los imposibles que cada uno trae los ponemos en unas papeletas, y en esas papeletas es como un ejercicio para que prueben a ese Jesús, a ese Dios, si realmente existe. Y yo veía que todo el mundo escribía, al principio lo primero que se me pasaba por mi cabeza era que no tenía nada para pedirle a Dios, y eso duró muy poco porque enseguida se me vino a la mente la relación que tenía con mi mujer, se me vino a la mente que hacía tiempo que no me hablaba con mi madre, había mucho odio y mucho rencor de los dos lados, mucho orgullo, y así con varias cosas. Había un tema en lo profesional que me estaban trasladando a México y no nos queríamos ir, y todos imposibles que complicaban mucho mi vida. Los puse en ese papel y me fui del lugar, me fui un poco enojado con el que me invitó. Eso fue un jueves. Al día siguiente, el día viernes, yo me estaba yendo desde el Pacífico al Atlántico, a la zona libre de Colón, en Panamá, manejando, y suena mi celular, y cuando atiendo era mi madre, que hacía mucho tiempo que no nos hablábamos. Yo en mi cabeza tenía muy claro que no pensaba hacer nada para recomponer la relación. Había sido una relación de muchísimo amor entre los dos, pero también los dos éramos muy orgullosos, y yo sabía que no iba a hacer nada para recomponer la relación, y sabía que mi madre tampoco. Y de golpe escuchar la voz de ella que me hablaba de una manera simple, sin pasarme ningún tipo de factura, eso me impactó porque recordé lo que había puesto en los papeles el día anterior. Y lo primero que pensé es en la casualidad. Yo no tenía ninguna relación con ese Jesús, y pensé que era casualidad.
Pero al poco tiempo de ese día comenzaron a pasar muchas cosas muy fuertes dentro de mi entorno y todo lo que yo había puesto en esos papeles se resuelven de una manera demasiado sobrenatural, porque realmente eran imposibles. Y cuando todo se resuelve de esa manera, lo primero que uno piensa es, ¿será que ese Dios existe? ¿Será que la casualidad no es tan así? Y recuerdo que una de las cosas que yo había puesto en esos papeles era volverme a enamorar de mi esposa. Y en ese tiempo mi esposa empieza a ver algo distinto en mí, empieza a ver que yo empecé a manejarme de una manera distinta con ella, y Dios empezó a volver a recomponer, a restaurar esa relación. Y fue tanto el impacto que tenía mi mujer de mi cambio, que me preguntó qué me estaba pasando, y le conté que yo había ido a una reunión, a un almuerzo, que mi vida empezó a cambiar a partir de ahí, que había puesto cosas en esos papeles y que mi mujer se alegró mucho, me dijo, bueno, ese es el Dios que yo siempre conocí. Les cuento que yo la llevé tanto hacia mi lugar, a mi mujer, que ya mi mujer no se congregaba en su iglesia, ya no era la misma persona que tenía la misma relación en Argentina que la que tenía en Panamá. Y bueno, eso me llevó a que comenzáramos los dos a reencontrarnos con ese Jesús. Yo de una manera mucho más profunda, porque tenía mucha ignorancia, y mi mujer reencontrándose con lo que había sido toda su vida. Era tanta la ansiedad que yo tenía de ganarle el tiempo a la vida, yo tenía 33 años, que tenía mucha necesidad de conocerlo más a Jesús. Y empecé a ir todos los días a mi iglesia, todos los días, que fue alguien que me acompañó y estuvo muy cerca mío, guiándome. Y al poco tiempo de esto que les estoy contando, me dicen, ¿me están escuchando bien o hay problema con la conexión? Todo bien, es que apagamos los micrófonos. Todo Muy muy bien, bien, muy muy bien. bien. Me escucha muy bien. Ah, ok, perfecto. Y bueno, en ese momento que comenzamos a buscar esa relación personal con Dios y empecé a acercarme a la iglesia, al poco tiempo me invitan a un Sahel. Yo le tenía mucha desconfianza a esta fraternidad. Creí que había algo detrás, nunca terminaba de entender qué había detrás de esta fraternidad, no entendía qué eran, me decían que no era religión, no eran secta, pero por un lado me hacía muy bien ir a los capítulos y hasta ahí llegaba, y a los Saheles siempre les decía que no, siempre les decía que no, hasta que un día mi esposa se regresa a Buenos Aires al casamiento de su hermano con mis hijas y yo no la acompañé. Hoy me arrepiento de eso, no lo hice por trabajo. Y dije, bueno, si no hago el SAEL ahora, no lo hago nunca más. Me anoté y fui. Comencé muy mal el SAEL, comencé tratando de ver, hacía mis números, dije, acá hay un negocio detrás de todo esto. Comencé muy mal porque no fueron puntuales, yo llegué muy puntual y comenzó como 3 horas más tarde, no conocía a nadie, estaba incómodo. No me regresé a mi casa temprano porque estaba muy lejos y porque no tenía nada que hacer y no tenía nadie en mi casa, estaba solo. Pero sobre el mediodía, cuando estábamos yendo a almorzar, se me acerca una persona y me dice, ve el cartel que decía Juan, y me dice, se presenta, seguimos caminando, empezamos a charlar, y me dice, Juan, ¿vos creés en Dios? Le dije, sí, creo en Dios. ¿Y le crees a Dios? Dije, sí, le creo a Dios. Me dice, mira que son dos cosas distintas, ¿eh? Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Y eso me impactó porque entendí la diferencia, empecé a pensar en los papeles que había puesto, y cuando regresé después del mediodía, encaré el Sahel de una manera distinta. Empecé a notar aquellas cosas que yo me acordaba en esos 33 años que le había pedido a Dios, y habían sido momentos muy difíciles en mi vida con la soga al cuello, y dentro de las 5 cosas que pedí la primera vez que fui al capítulo, encontré 13 cosas que en toda mi vida en 33 años le había pedido a Dios y habían sido situaciones muy complejas. Para sorpresa mía, las 13 cosas se habían resuelto. Entre ellas estaba la enfermedad de mi madre que se logró estabilizar y frenar. Y eso me impactó, porque dije, bueno, ¿será que hay que empezar a creerle a este Dios? Ya encaré la tarde distinta, la charla de familia me pegó muy fuerte porque mi equilibrio era totalmente desordenado. Primero estaba mi trabajo, segundo mi trabajo, tercero mi trabajo, y después al fondo venía mi familia, Dios no existía. Y ahí aprendí que primero estaba Dios, que después venía el matrimonio y después venían tus hijos como familia, y que después venía el trabajo y después venía la iglesia y el ministerio. Me gustó ese orden, y después hablaron de las finanzas, también me gustó esa charla, pero la que más me impactó fue la última charla sobre el final del sábado, que era sobre el Espíritu Santo.
Les confieso que no tenía la más remota idea que era el Espíritu Santo. Me gustó la charla de la manera que lo dieron, fue una charla muy simple, muy sencilla. Habló del Paráclito, habló de los dones, me gustó mucho. Pero sobre el final de la charla dice, bueno, los que han venido por primera vez a Israel, les pido que hagan una fila acá adelante, que yo era el presidente de Fraternidad en ese momento, yo voy a hacer una oración para que el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes. En ese momento que empieza a orar, yo estaba en el centro de esa fila, empezó orando de izquierda hacia derecha, y empiezo a sentir una sensación que en mi vida había sentido, empiezo a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. No podía parar de llorar, era un llorar sin angustia, era como que me brotaba el agua de la cara. Recuerdo mirar el piso y ver un charco en el piso, de la cantidad de agua que brotaba de mis ojos. Después con el tiempo entendí que me estaba lavando de todas mis miserias, de todo mi pasado. Y empecé a asustarme porque les dije que era muy ignorante, no entendía lo que estaba pasando, y realmente en ese lugar estaban pasando cosas muy fuertes, la gente se caía al piso, la gente empezó a hablar unas lenguas extrañas, y en el medio de las cosas que me pasaban a mí, este señor llegó a donde estaba yo y me dijo, Juan, tranquilo, hizo una oración por mí, pidió que el Espíritu Santo me bautizara, yo no me caí al suelo, nada, pero seguí sintiendo eso que les contaba recién. Sobre el final todavía seguía orando esta persona y me asusto tanto de lo que pasaba ahí, que pensé que me estaban lavando el cerebro, veía gente tirada en el suelo, llorando, y decido irme del lugar. Nos teníamos que quedar a dormir porque duraba hasta el otro día, y me escapo del lugar, me acuerdo de ir saltando a la gente en el salón, de la gente que estaba tirada en el suelo, y bajé las escaleras del hotel casi corriendo, tomé mi bolso y me regresé a mi casa. Y mientras manejaba empecé a sentir esa sensación que les conté recién, una sensación de mucha paz, de mucho gozo, y seguía llorando, llorando, llorando. Cuando llego a mi casa, estaba solo, traté de hablar con Dios, nunca era una persona de hablarle a Dios, traté de hablar con Él, y me fui a dormir. Como a las 3 de la mañana me despierta el Señor de una manera muy original, muy fuerte, la sensación que sentí en ese momento que me despierto, y siento que tenía que leer la palabra de Dios. Si ustedes me preguntan cómo sentiste eso, no sentí en ese momento una voz, simplemente sentí que tenía que leer la palabra de Dios. Y no tenía Biblia en mi casa, yo no tenía una Biblia. Y recordaba que mi esposa le leía a mis hijas una Biblia ilustrada, muy grande, tapa de madera, muy grande. Y me fui al living a buscar esa Biblia para tratar de leer la palabra. Y teníamos una biblioteca con 2 puertas arriba, 2 puertas abajo. Hago el movimiento de abrir las puertas para buscar esa Biblia varias veces, no la encuentro, y en un momento siento algo muy fuerte y muy claro en mi corazón, toma este libro. Y tomo un libro chiquitito, que yo no sabía que existía, muy chico, era menos de la mitad del libro que estaba buscando, y ahí entro en un estado de shock, ¿no? Jamás pensé que podía haber un Dios tan cercano, un Dios que se manifestara de esa manera. Entro en un éxtasis, en una sensación que es muy difícil de explicar. Llego a mi cuarto, trato de ver por dónde leer ese libro, y cuando veo la tapa decía Amigos de Dios. Eso me impactó, un libro que yo no conocía. Cuando abro el libro había una moneda de $1 en un capítulo que el título del capítulo decía Virtudes Humanas. Y empiezo a leer desde ahí para adelante, y empiezo a leer sobre el Espíritu Santo. Hablaba del Paráclito, hablaba de los dones. Lo que yo había escuchado en la charla la noche anterior estaba escrita ahí en ese libro. Ahí termino impactado, termino dándole gracias a Dios, termino no entendiendo lo que me pasaba, pero sabiendo que era Dios vivo, que estaba presente conmigo en ese lugar. Les cuento que me bañé y me regresé al Sahel, llegué como a las 7 de la mañana, nadie se había dado cuenta porque dormíamos en cuartos individuales, nadie me conocía. Me acerqué al presidente que estaba desayunando, y recuerdo que me acerco y le cuento lo que me pasó, pensando en que él iba a reaccionar de alguna manera. Me mira y me dice, Juan, qué bueno, servite el desayuno que después nos vas a compartir, me dijo. Eso me impactó, porque dije, o no me creyó nada, o no entendió lo que le conté. Pero para sorpresa mía, cuando terminamos de desayunar y regresamos al salón, nos dan el micrófono para aquellos que querían compartir lo que habíamos vivido la noche anterior, y se paró mucha gente. Y esa gente tomaba el micrófono y daba testimonio de lo que había vivido esa noche, y eran cosas iguales o más fuertes de las que yo había vivido. Y eso me partió la cabeza. Eso fue un antes y un después de mi vida. Mi vida a partir de ese momento
fue una búsqueda constante de Jesús, una búsqueda constante de ese Dios vivo. No tuve más dudas de la sobrenaturalidad de Dios. Fue un antes y un después en mi vida. A partir de ahí empezó a restaurar Jesús toda mi vida. Mi trabajo ya no tuvo la prioridad que tuvo. Empecé a darme cuenta que menos horas trabajaba, más productivo y mejor me iba. Y mi vida con mi familia empieza a cambiar. Por finales del 2008 me sale una oferta para volver al país, a la empresa en la que estoy ahora. Y de una manera muy sobrenatural también pusimos un montón de condiciones con mi mujer, económicas, y todas fueron aprobadas. Me acuerdo que fue un viernes, yo tenía que poner mis condiciones un lunes, las puse el lunes, el miércoles me hicieron volar a Brasil, que era donde está la sede central de la empresa en la que estoy, y de ahí me terminaron presentando el día jueves en Buenos Aires a la empresa en la que estoy ahora, que tenía que funcionar 2 empresas como presidente de esta compañía, una empresa de 600 empleados. Y todo eso fue así, de un día para el otro. En nuestra cabeza con mi mujer estaba toda nuestra vida en Panamá, ya habíamos comprado nuestra vivienda, mi mujer tenía trabajo, mis hijas estaban creciendo ahí, y ese fue un cambio de rumbo que también lo hizo el Señor. Les cuento que apenas puse un pie en Buenos Aires, mi madre empieza a estar muy grave, empieza a estar muy mal, no encontraban qué tenía y al poco tiempo nos dicen, tu madre tiene un cáncer de cuello de útero terminal, tiene realmente los días contados. Era septiembre del 2008, mi familia llegaba recién en enero porque tenían que terminar el colegio de mis hijas. Y me acuerdo que en ese momento me atreví a mirar para arriba y preguntarle a Dios qué estaba haciendo, si la decisión que yo estaba tomando era justamente para devolverle a mis hijos y a la familia que se reencontraran, que tuviesen una relación con sus abuelos, con sus primos, y de golpe me encuentro con que mi madre ni siquiera iba a poder disfrutarlos porque cuando llegaran mis hijos, según los médicos, mi madre ya no iba a estar en esta tierra. Así que bueno, fue un movimiento muy fuerte en lo interno, pero les cuento que en todo ese tiempo que yo ya llevaba caminando con Jesús, yo pude darle testimonio a mi madre. Empezó ella a restaurar su vida también con Jesús. Empezó a tener una vida de intimidad con Dios muy fuerte, muy buena, muy linda. Empezó a leer la Biblia, empezó a acercarse a Dios. Y cuando estaba internada, me acuerdo que un día me miró a los ojos y me dijo, Juan, vos estás enojada con Dios, me dijo. Y le dije, sí, estoy enojado con Dios. Me dijo, vos te diste cuenta que el día que pusiste un pie en Buenos Aires, ese día yo me empecé a sentir mal. Fue Dios el que te trajo. Y les cuento que yo hoy trabajo para esa multinacional y las multinacionales son muy lindas mientras uno es productivo. Pero nadie me hubiese soportado a mí vivir en otro país acompañando a mi madre. Mi madre estaba sola, yo no lo hubiese dejado sola si seguía trabajando en Panamá. Me hubiesen despedido porque mi madre estuvo desde septiembre hasta mayo del año siguiente con esa enfermedad y una enfermedad que yo tuve que estar atrás día y día. Así que fue Dios el que me trajo a Argentina, fue Dios el que me mantuvo el trabajo, fue Dios el que me permitió como nunca en mi vida había tenido. En el dolor también está Jesús, en el dolor también es Dios el que te acompaña, y hay muchas cosas que tienen que ver con un misterio, que es cada uno tiene una fecha en donde Dios te llama, y nosotros muchas veces podemos intervenir y muchas veces Dios no permite que intervengamos. Para respetar el tiempo del capítulo de ustedes, muchachos, les cuento que desde ahí para adelante empecé a servir muy fuerte en fraternidad. En Panamá no era un fraterno comprometido, era un fraterno que lo único que hice fue buscar de Dios y generar una relación y conocerlo más a Él. Pero ya estando en Buenos Aires, me acuerdo que mi madre me forzó. Acá no había un solo capítulo en Argentina. Y mi madre me decía, ¿cuándo vas a abrir un capítulo? Mi madre había leído los libros que yo le daba de demos. Ella conocía mucho fraternidad y estaba muy motivada con que yo hiciera algo. Así que al poco tiempo que estuve acá en Argentina de vuelta, abrí mi primer capítulo, empecé a trabajar fuerte en fraternidad, acompañando a la directiva que estaba en ese momento, y empezó a crecer a ritmo mucho más lento a veces de lo que queremos, pero empezó a crecer. Y hace 4 años fui elegido, por gracia de Dios, como presidente nacional, y hace 4 años que ya estoy desde otro rol, ¿no? Tomando la responsabilidad de llevar este ministerio a donde tiene que ir.
Les cuento que me han impactado muchas cosas en estos años, muchas cosas. 16 años en donde he visto la mano de Dios en muchos lugares. Pero hay un lugar donde Dios siempre me fue llevando, sobre todo después de la muerte de mi madre, que es estar cerca de los enfermos. Y he visto muchos milagros cerca de los enfermos. Algunos han sido enfermos terminales que me ha tocado acompañar, pero la totalidad de ellos, que han sido cientos de enfermos, han ido, los que han partido con Jesús, han recibido a Jesucristo, ha cambiado su vida desde lo espiritual, han sanado espiritualmente, y algunos han sanado también en la parte física. Les cuento que hace 2 años decidimos abrir un capítulo en uno de los barrios más humildes de Buenos Aires, uno de los barrios más famosos de Buenos Aires, que se llama Villa 31. Es un barrio muy peligroso, hay narcotráfico, hay todo lo que ustedes se puedan imaginar. Es un barrio que está muy hacinado, viven 80.000 personas en ese barrio. Es uno de los barrios que está muy cerca de la capital, muy cerca del centro de Buenos Aires. Y las damas comenzaron primero ahí y tomamos la decisión en un momento de abrir el primer capítulo de hombres. Y al principio costó mucho. Los primeros capítulos no teníamos invitados y un día les cuento que empezamos a repartir papeletas en el barrio, dando invitaciones gratis a cenar, y ese día llegó una sola persona. Y esa persona que llegó, fíjense cómo hace las cosas de Dios perfectas, era el líder del barrio. Acá no sé cómo será en Honduras, pero acá en esos barrios hay líderes, que son líderes utilizados desde lo político, utilizados desde lo social, que son las personas que más o menos manejan las decisiones y cosas que pasan en el barrio. Bueno, esa persona que llegó a ese capítulo, el único invitado que tuvimos, era el líder de ese barrio. 80.000 personas viven en ese lugar. Les cuento esto porque se imaginarán que yo ya no creo más en las casualidades. Dios puso a esa persona. Cuando llega esa persona, después con el tiempo nos enteramos que vino a inspeccionar lo que estábamos haciendo. Él no podía creer que alguien estuviese organizando algo en el barrio sin que él se enterara. Vino a ver quiénes éramos. Él no creía en Jesús y vino con una enfermedad que para la ciencia no tiene cura, que se llama Parkinson. Así llegó él por primera vez a un capítulo. Al otro lunes volvió y regresó, ya nos contó un poco más de su enfermedad, oramos por él, al otro lunes regresó, empezó a sentirse mejor, empezó a acercarse a Dios, empezó a buscar de ese Jesús. En resumen, les cuento, muchachos, que esa persona sanó de Parkinson. Tengo los estudios médicos, es una persona que el día que quieran se lo ofrezco para que dé testimonio en el capítulo de ustedes. Esa persona sanó, Jesús la sanó de Parkinson. Cuando los médicos hoy pregunten, googleen, no existe la cura del Parkinson. Esa persona se transformó de ser un líder negativo en una sociedad, en un barrio, a ser un líder de Jesús. Hoy es una persona que está todo el tiempo dando testimonio de Jesús. Es una persona que no para de acercar gente a Jesucristo. Es una persona que lo llaman los medios, lo llaman la televisión, lo llama la radio. Ha estado con el presidente de la nación. Está con los políticos más altos. Todo el mundo lo quiere usar porque es líder de un barrio de 80.000 personas. Ahí están los votos de los políticos. Y esa persona hoy es un fraterno, es un líder de esta fraternidad. Esas son las cosas que hoy hace Jesús, de una manera sobrenatural. Les cuento que cuando comenzó toda esta pandemia, lo primero que dijimos es, en donde entre el primer caso a este barrio, estamos fritos, porque la gente vive hacinada, 80.000 personas moviéndose, es un hormiguero en casas muy precarias, muy chiquitas. La gente entra y sale del barrio permanentemente y empezamos a estar preocupados hasta que llegó el virus al barrio, eso fue en abril. Y así como esperábamos, el virus explotó dentro del barrio. La Villa 31 es el barrio donde más casos tuvo de Argentina. Donde más casos tuvo de coronavirus de Argentina, del país. Pasó lo que esperábamos que iba a pasar. Eso fue en abril. En mayo tomamos la decisión, un grupo de fraternos, de decir, vamos a orar en la madrugada y empezamos a clamar a Dios por un milagro en el barrio. Les cuento, muchachos, eso fue en mayo. Hace algunas semanas, unas 4 semanas, la gente no se explica cómo los casos empezaron a caer de una manera drástica, después que empezamos a orar. Hace 3 semanas hubo un día donde no hubo ningún caso, venían, todos los días eran cientos multiplicándose.
Los casos cayeron de una manera drástica, nadie se explica cómo, nosotros sí nos explicamos cómo. Casos de cero. Estamos en el peor momento de la pandemia, todavía no llegó al pico. Y este barrio de 80.000 personas hacinadas, Dios empezó a controlarlo. Les cuento que es un barrio donde uno lo camina y en cada esquina hay altares satánicos. Ese es el poder de Dios que tenemos, muchachos. Ese es el Dios vivo que se mueve en esta fraternidad. A veces nos cuesta creerle a ese Dios. Si le creyéramos un poquito, les puedo asegurar que estaríamos las 24 horas buscando almas para salvar. Para ir cerrando, les cuento que en marzo, comienza la pandemia en Argentina y al poco tiempo mi padre de 79 años es confirmado de coronavirus, internado en terapia intensiva, con con oxígeno. 79 años. Terapia intensiva, coronavirus, uno de los primeros casos del país. En el peor momento de mi padre, cuando los médicos ya empezaban a dar un parte muy complejo de la situación de él, yo ya había hecho cadena de oración en esta fraternidad, en el grupo de presidentes, empezaron a orar por mi padre en distintas naciones. Y un día suena el teléfono, atiendo y era una persona con un idioma español, americano, y me dice, Juan, yo no te conozco, me llegó la cadena de oración y tengo palabra profética para darte, me dice. Quiero que sepas que el Señor me dice que tu papá en 3 días va a estar bien, va a estar mejor, y en 15 días tu papá va a estar sano, en el peor momento de la enfermedad. Una persona que yo no conozco, no tenía idea quién era, que me llama el celular, desde los Estados Unidos. Yo no era una persona que tomaba mucho las palabras proféticas, me han profetizado muchas veces, siempre tuve desconfianza a veces de las personas. Y se ve que esta persona leyó mi mente y me dijo, Juan, yo no te conozco, no tengo por qué estar mintiendo o estar diciendo algo que no debería decirte. Esto viene de Dios, me dijo. Y eso me impactó. Les cuento que al tercer día mi padre empieza a estar muy bien. Al día 15 le hacen un hisopado y mi padre da negativo de coronavirus y se va a su casa. Cuando ustedes ven las estadísticas de la gente que muere, no sé en la nación de ustedes, pero acá en Argentina mueren mayores de 70 años en terapia intensiva. La mayor parte de la gente que hoy muere es el perfil de mi papá. Mi padre hoy es una persona que se acercó a Dios mucho más fuerte que antes. Comenzó a leer la Biblia, que antes no la leía. Detrás de cada cosa que pasa en nuestras vidas, muchachos, siempre hay un propósito de Dios. Siempre hay un propósito de Dios. En las buenas, en las malas. Siempre. No quiero robar más tiempo, quiero ser respetuoso del tiempo. Ese es mi testimonio. Le doy gracias por la invitación, le doy gracias a Jesús por permitirme dar el testimonio en esta hermosa nación que es Honduras. Y me gustaría que me acompañen en una oración, que es esa misma oración que hice la primera vez que pisé un capítulo en Panamá. Y les pido ahí donde están que cierren sus ojos y repitan conmigo. Señor Dios Todopoderoso, te confieso que soy pecador. Me arrepiento y te pido perdón. Te reconozco como mi único Señor, Dios y Salvador. Te abro las puertas de mi corazón para que entres a morar y permanecer en él. Te entrego mi vida, la vida de mi familia, mi trabajo y mis negocios. Que se haga tu santa voluntad. Inscríbeme, Padre, en el libro de la vida. Bendíceme, protégeme y dame prosperidad. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan, por ese maravilloso testimonio. Realmente
quedamos impactados del poder de Dios en tu vida, esas cosas sobrenaturales que nos has comentado que han ocurrido en tu vida y en la vida de tu familia. Realmente, muchachos que están escuchando esto, vale la pena estar en esta maldita organización. De repente, algunos tenemos que pasar por situaciones muy, pero muy difíciles para decir sí a una relación con Jesucristo. Realmente conocemos a Dios profundamente de dos maneras, así, por la buena o por la mala, como dicen otros, con anestesia o sin anestesia, o sea, con quebranto o no quebranto, usted decida, pero vale la pena hacerlo así, por la buena, sin tener que pasar una situación difícil, decirle así a Dios. Me impacta poderosamente cuando hace muchas cosas sobrenaturales realmente en la vida de Juan, y que también nosotros hemos visto acá, ¿verdad? Que donde nos hace Dios a veces hasta llorar, cuando se nos ocurren, cuando tenemos encuentro personal con Dios, y como bien dice Juan, es un dry clean que está haciendo Dios en nuestro interior, está haciendo una limpieza en el que va saliendo a través de las lágrimas. Todos necesitamos ser limpiados, todos necesitamos tener una relación con Dios y todos vamos a sentir el poder de Dios y cosas sobrenaturales van a ocurrir en nuestra vida. Sin embargo, aún que no hayan ocurrido todavía cosas sobrenaturales en nuestra vida, busquemos de Él que van a ocurrir. Aún en medio de esta situación difícil de esta pandemia, esto también va a pasar y en nosotros no va a llegar, como dice la palabra, que hará 1000 a tu izquierda, 10,000 a tu derecha y a ti no llegará. Dios tiene cuidado de todo. Busquemos de Dios y que les aseguro que van a ocurrir cosas sobrenaturales en nuestro país, en nuestra ciudad, en nuestras familias, en nuestras amistades. Aún en lo económico todo va a salir bien, pero confiemos en Dios. Bueno, vamos a pedirle a todos los compañeros que si tienen listas sus peticiones, esas cosas que son para nosotros quizás que tienen que ser milagrosas, algo sobrenatural que ocurra realmente, cada una de las peticiones que hemos escrito y otros que tenemos en mente que de repente no le hemos escrito, por favor le vamos a pedir precisamente a Juan que ore por las peticiones que tenemos nosotros, unos le hemos escrito y otros tenemos en mente, llámese peticiones de salud, de familia, de lo económico, de lo que sea, en general, porque Dios es todo. Así que Juan, te damos la palabra nuevamente para que ores por lo que Dios va a poner en tu corazón que está pasando en nuestros países, especialmente, como especial, te quiero pedir la petición por esta pandemia que está sucediendo en tu país y en el nuestro, ¿verdad? Porque estamos en el mismo barco, ¿verdad? Que aparezca la solución pronta y que sabemos que Dios es la solución para todos y que Dios nos elimine ese virus y lleve a un lugar donde no pueda hacer nada, ni que afecte la fauna, ni la flora, nada que desaparezca completamente. Gracias, Roberto. Bueno, les pido ahí que me acompañen con los ojos cerrados, si pueden, no hace falta que repitan. Padre Celestial, te doy las gracias por esta tarde, te doy las gracias por este equipo, por este capítulo, Señor, te doy las gracias por la nación de Honduras, te doy las gracias por estos varones que están sirviéndote a ti, Señor. Queremos en esta tarde entregarte todas nuestras necesidades, Padre, todas nuestras necesidades. Te abrimos el corazón de par en par. Vos conocés más que ninguno todo lo que nos preocupa, todo lo que nos duele, todo lo que estamos sufriendo, todo lo que nos pasa. Queremos ponértelo en tus manos para que se haga tu santa voluntad. Y declaramos, como dice tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús, que el Espíritu Santo va a tomar control de cada una de esas cosas y va a hacer sobrenatural todo lo natural. Sí, Señor. Atamos y echamos fuera, Señor, de la nación de Honduras, de cada rincón de esa nación, Sí, todo Señor. espíritu de enfermedad, todo espíritu de coronavirus, lo atamos y lo echamos fuera en el nombre poderoso de Jesús. Y declaramos una nación sana, una nación Sí, Señor. donde el mundo se va a poner a explicar cómo es que Jesús tomó control y echó fuera de esa nación el coronavirus. Te entrego también mi nación, la Argentina, de norte a sur, de este a oeste, hasta las Islas Malvinas, Señor. Toma control también de la nación, como hiciste con el barrio 31, Padre. Sí, Señor. Queremos ver tu mano y declaramos sanidad en todas esas personas que están enfermando, en todas esas personas enfermas, declaramos sanidad en el nombre poderoso de Jesús. Sí, Señor. Te pido también, Señor, por la restauración económica de estas naciones, de toda Latinoamérica, que tan sufridas estamos. Te pido que tomes control de todo lo económico de estos muchachos que están acá, Señor, escuchándote,
quieren recibir, quieren empezar a creerte, Padre. Declaramos restauración financiera y económica en cada uno de ellos, en el nombre poderoso de Jesús. Sí, Señor. Te pido también, Padre, que tomes los corazones de cada uno de ellos, que les des la fuerza y la voluntad para poder tener cargas por las almas de Honduras, Señor. Sí, Hay Señor. mucha gente que se está perdiendo, mucha gente que se está yendo al infierno, Señor, y no estamos haciendo nada. Te pido que les des carga por esas almas a estos varones, Padre, Sí, Señor. para que a partir de ahora tu Espíritu Santo los haga sensibles a tu llamado, que Sí, Señor. puedan ver a través de tu Espíritu Santo cada persona que necesita una palabra, que necesita una invitación a un capítulo, que necesita que le regalen una oración. Sí, Señor. Restaura la familia, restaura cada rincón de la familia de estos varones que están acá, Señor, buscándote cada vez más. Y declara una vida plena, un evangelio completo en cada uno de ellos. Lo declaro en el nombre poderoso de Jesús. Sí, Amén, Señor. amén y amén. Amén. Bien, muchachos, de esta manera damos oficialmente terminada la reunión. No sin antes decirle que aquí está Juan para orar por alguna petición especial que ustedes quieran. Juan está dispuesto a orar por cada uno, alguna petición especial. Pues para eso estamos acá, para tanto Juan o cualquiera de nosotros, estamos para orar por ustedes. Así es que somos todos oídos, está todo oído Juan también. ¿Alguien quiere comentarle algo, Juan? Solo quiero, Aníbal Perino les habla del Expreso Americano Toncontín. Quiero agradecerle y le vamos a dar la honra y la gloria al Señor Jesucristo por ese bello testimonio. Y fraternos, este es el momento para traer para pescar hombres. Creo yo, pienso yo, y así siento lo he entendido de Dios, que es el momento para pescar, porque es el momento de la historia de la vida en el cual mucha más gente está teniendo una relación con Cristo, una relación con Dios. Entonces, a hablarle de Dios y hablarle de Cristo a toda aquella persona que tengamos cerca e invitarlos a la fraternidad. Un gusto escucharlos y bendiciones a todos. Muchas gracias. Está bien. Qué bien. Coincido, José, Estimado creo que era, ¿no? Juan. El que hablaba. Sí, Sí, perdón. estimado Juan, fíjate que, bueno, no tengo autorización para decir el nombre, pero ha ocurrido pues dentro de nuestro entorno el fallecimiento de la primera pareja de una persona muy querida eh, nuestra, un fraterno. Su primera pareja falleció por COVID y su hija mayor pues está eh, infectada, ¿verdad? De COVID y pues que Dios haga una obra sobrenatural en su vida, ¿verdad? Que él pueda tomar las mejores decisiones, que su hija se sane, ¿verdad? Su hija mayor, y pues que Dios le dé el descanso eterno a su primera pareja, ¿verdad? Entonces, estas familias están muy afectadas. Yo quisiera pedirte de todo corazón, Juan, una oración por ese sentido. Okay. Padre, ponemos en tus manos todo este sentido de amor que tiene Douglas por esta persona, por esa familia. Te pedimos, Señor, que llenes esos corazones con paz. En estos momentos difíciles lo que más se necesita es paz, para que solamente quede el sabor amargo de que alguien partió, pero que dentro de esa paz que te da el Espíritu Santo te permite ver que es cuestión de tiempo. Todos nos vamos a encontrar, todos vamos a estar juntos y es cuestión de tiempo. Dale paz, Señor, a esa familia para que puedan seguir buscándote. Y declaramos en todas las familias en toda esa familia que quedó ese virus, lo atamos y lo echamos fuera en el nombre poderoso de Jesús y declaramos sanidad divina
desde lo alto sobre esa familia, sobre esas personas. Sí, Señor. Lo declaramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Amén.